Dios les bendiga, mis amados. Estamos una vez más en comunicación, agradecidos al Señor por esta oportunidad de poder llevar su palabra a cada uno de los que están del otro lado, atentamente como siempre, para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Seguimos nosotros con el corazón dispuesto, preparados para lo que el Señor tiene para hablarnos. Él es fiel y Él es verdadero. Así que saludo con la paz del Señor a todos aquellos que siempre están acompañándonos, a las familias, a los matrimonios, a los hermanos de la iglesia, a los ministros, a los líderes de aquí de la ciudad de Lanús, a quienes les agradezco siempre su apoyo incondicional. Saludo a todos los pastores y ministros del centro del país, del sur, del norte, de Argentina, que siempre se suman, que siempre están allí del otro lado compartiendo estas palabras, creyendo que el Espíritu de Dios nos habla para edificación de este cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy el Señor también tiene una palabra para nuestras vidas. Hoy estaba meditando y mientras estudiaba, siempre tratando de aprovechar bien el tiempo, la palabra del Señor venía a mí. Lo que estamos viviendo el día domingo, habíamos hablado de las situaciones de la mayordomía o el síndrome del mayordomo, y meditando en las cosas que hablé el día domingo y bueno, ayer y hoy seguía meditando y estudiando la palabra del Señor, viendo las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo ante las preguntas que sus discípulos le hacían acerca de las señales respecto del fin, y Jesús refiriéndose a la importancia de estar atentos, de estar en conocimiento de los tiempos que íbamos a vivir, que hoy nos toca vivir a nosotros. Es lo que quiero hablarles en este día o en esta ya tarde noche. Quiero referirme acerca de la atención espiritual, en otras palabras, de una iglesia vigilante. Eso es lo que el Señor me hablaba y lo que me ministraba. Porque cuando Jesús comienza a hablar y cuando Jesús comienza a referirse respecto de los tiempos finales, Él viene hablando de todos los acontecimientos, pero Él viene a aclarar y hacer un hincapié específico para sus discípulos y desde luego para nosotros respecto de una actitud que iba a estar por sobre todas las cosas, que iba a permear a toda la sociedad cristiana y desde luego la no cristiana, que es acerca de el engaño. Jesucristo habla de no ser engañados, de que nos cuidemos de no ser engañados por nuestros propios corazones, y que nos cuidemos de no ser engañados por los falsos cristos que iban a manifestarse y que hoy nosotros, por supuesto, ya lo estamos viviendo. Jesucristo dijo que ellos iban a hacer grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que una de las características de los tiempos finales, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, es el engaño producto de nuestro propio corazón incauto, ingenuo o negligente, y también el de hombres astutos que, utilizando las artimañas del error, desvían a los cristianos de la verdadera fe del Señor mediante el uso de señales y de prodigios, como nosotros hoy somos conocedores de ello. Así que esa actitud que Jesús refirió que iba a suceder en los tiempos finales, nosotros hoy podemos contemplar y comprobar que así es. Pero finalmente, cuando Jesús da los tipos de indicativos que iban a estar aconteciendo en los días postreros, Él dice esto o habla acerca de la importancia de velar, no sin antes Jesús aclarar, por supuesto, los terremotos, las pestes, la hambruna, los levantamientos de guerra entre nación contra nación, reino contra reino, los problemas entre padres e hijos, madres e hijas, los problemas entre las mujeres que criarían en los días finales o las que estarían embarazadas, los que vivían o los que vivirían cerca de las costas, los que tenían estas condiciones. Jesucristo se encargó de especificar cada una de las situaciones que se iban a dar en los tiempos finales. Así que nosotros ya conocemos el bramido del mar, cómo genera confusión, y eso es algo que el Espíritu hablaba a mi propio espíritu humano. Jesucristo lo dijo allí en el Evangelio de Lucas, hablando de esto, que a causa del bramido del mar habría confusión, la gente se confundiría.
Y hoy esta confusión impera en la sociedad. Lo que sí me aflige y, como siempre digo, me preocupa, y trato desde mi lugar traer una palabra concienzuda bajo la revelación del Espíritu Santo, me preocupa que la confusión también esté en los cristianos, la confusión esté en aquellos que profesan ser hijos de Dios. Eso me da una sensación de alarma en mi interior y en mi espíritu humano, puesto que no debería suceder así. Creo también que es por causa del engaño que estaba refiriéndome al principio en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muchos engañadores han salido en estos tiempos finales a través de diferentes utilizaciones de los dones, de los talentos, llevando a la iglesia a un estado de decadencia, donde la iglesia no utiliza el discernimiento espiritual, donde la iglesia ha perdido toda sensibilidad a lo divino, donde la iglesia fácilmente es engatusada, donde la iglesia no puede interpretar o comprender qué es lo genuino de Dios y qué es lo falso. Lamentablemente, hombres y mujeres que utilizan su habilidad con las palabras o con el conocimiento adquirido o con su filosofía humana están engañando a muchos. Y muchos hombres y mujeres también se están dejando engañar porque les gusta, porque les interesa, porque los seduce, porque lo que están buscando es oír una palabra que alimente su ego, su materialismo, el afán de la tierra. Entonces todo esto es parte del diario vivir que hoy estamos atravesando. Esta pandemia, por supuesto, lo que ha hecho es potenciar todo esto, generando mayor confusión en las vidas, en los hogares y en las familias. ¿Por qué digo la confusión? Porque años atrás, cuando las redes no existían, había muy poca información, o mejor dicho, había muy poco acceso a las fuentes de información, y estoy refiriéndome a cualquier clase de persona, no solamente a los cristianos. Es decir, que para conocer una información había muy pocos medios que se podían utilizar, y estoy hablando de lo contemporáneo, no de lo antiguo. Estoy hablando de la televisión, la radio, los medios gráficos como las revistas o los diarios, y hasta allí llegaba. Y después de unos tiempos o hace unos años, vimos cómo esto se maximizó, vimos cómo esto se hizo global a través de las redes, a través del Internet, que nosotros podemos ver al mundo al alcance de un clic, de una aplicación de YouTube, de Facebook, de todas estas plataformas virtuales que hay. Ahora, por un lado eso es bueno y es necesario porque se globaliza el mundo y podemos saber lo que ocurre en cualquier parte en un instante. Pero lo dramático de esto es que hoy tanta información de diferentes fuentes que ya no sabemos si son confiables o no, no conocemos su veracidad, no conocemos su origen ni su respaldo, no conocemos su fuente de información. Lo que hace todo este tipo de informaciones o de portales que hoy están abiertos para poder acceder a estas cosas es crear confusión. Porque por un lado vemos a alguien que dice esto es cierto y por otro alguien que dice esto no es cierto. Alguien maximiza una noticia y el otro la minimiza. Alguien genera un escándalo de algo pequeño y alguien minimiza algo que realmente es importante. Alguien desmiente la verdad y alguien afirma una mentira. Todo esto lo único que hace es generar confusión. Como decía, que esto suceda en la sociedad que no conoce a Dios es lógico, es entendible y hasta es esperable. Sin embargo, cuando esto está ocurriendo en el pueblo de Dios, es cuando esto genera una preocupación y una alarma. Veía en el día de ayer una supuesta una publicación de una niña de Perú, creo que de 9 u 11 años de edad, donde consideraba que el día de hoy nadie tenía que salir de su hogar porque, según ella, había hablado con Dios y Dios le había dicho que el fin para los que salían iba a ser inmediato, que se iban a contaminar y que iba a haber muertos por miles por dejar de estar en su hogar. Todo esto generó, y esto es lo que me sorprende y me alarma, generó preocupación y generó en algunas personas o en algunos países una angustia.
Y yo digo, ¿cómo es posible que los hijos de Dios estén engañados y confundidos con estas cosas cuando la palabra del Señor Jesús es clara, cuando el Señor Jesús refiere específicamente de estos temas? No estoy diciendo que esto fue dicho por el apóstol Pedro o el apóstol Juan, no estoy diciendo que esto fue dicho por el profeta Daniel, que alguien podría, para el que profesa la fe cristiana, podría decir, bueno, eso lo dijeron los hombres y se pudieron haber equivocado o lo pudieron haber dicho en otro contexto. Estoy diciendo que estas cosas referidas al tiempo del fin fueron dichas y especificadas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como siempre dice mi esposa, ¿cómo es posible que los cristianos no lean la vida de Jesús? ¿Cómo es posible que los cristianos no estén en conocimiento de lo que Jesús dijo? Pues bien, hoy es día 21, las personas que han muerto son las que estaban contagiadas por el coronavirus. No hay muertes masivas en ningún país. Evidentemente, lo que esta niña había dicho no fue de parte de Dios, pero ahora no es que lo estoy confirmando con el diario del lunes, simplemente estoy recopilando una información para demostrar la falsa información que está transcurriendo no solamente en este caso, sino en muchos casos. Se levantan de diferentes puntos y de diferentes criterios a dar una información que genera confusión, y eso lo que preocupa es que el creyente se deje guiar y se autoengañe o permita el engaño. ¿Cómo evitamos nosotros el engaño o la confusión? Es sencillo, pero poco aplicativo en la vida de los cristianos de hoy en día. Es leyendo la palabra del Señor, es buscando las Escrituras. Y cuando hay algo que no entendemos, debiéramos nosotros ser honestos y decirle a Él, mediante oración, que nos ayude a entender, que nos dé el conocimiento, que aquella palabra que leímos y no entendimos, que Él nos permita entender. Como esto no se practica, como esto no se hace, como no hay una meditación en la palabra del Señor, somos presa fácil. Los cristianos son presa fácil. Los hijos de Dios son presa fácil. La iglesia está siendo engañada. Estamos recibiendo diferentes noticias y esas noticias crean confusión y en algunos casos hacen que la alarma se encienda cuando no debería ser tal. Hay palabras que están siendo desvirtuadas y eso genera un gran problema. Pero como les decía, voy a hablarles acerca de una iglesia vigilante. Entonces quiero leer la palabra del Señor que dice Jesús, como estaba mencionando primeramente en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Jesús habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, por lo tanto está hablando de sí mismo, son sus propias palabras, y Jesús, luego de dar las señales que sucederían, dice en el versículo 32 lo siguiente: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Jesús termina hablando, después de dar las señales que acontecerían antes de su retorno a la tierra, comienza a hablar y a ser específico respecto a nosotros y a nuestra condición. Y él dice: velad, velen. Velar significa no solamente no estar durmiendo, sino significa estar atentos, significa estar expectantes, significa estar esperando un acontecimiento, significa estar allí con la mirada puesta en algo que se prometió que iba a suceder y va a suceder. Hay una vigilancia, hay una espera, hay una expectativa de lo que ocurrirá. Entonces Jesús dice: ustedes velen. Y luego él dice que es como un hombre, y comienza a dar como una parábola, que yéndose lejos, habla a sus siervos. Quiero volver a leerlo. Dice el verso 34 así: dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Primero habla de que a los siervos les dio autoridad, luego dice: y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.
Ahora Jesús especifica y dice, al portero se le dio la orden de vigilar porque él regresaría. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que velar? Porque él prometió que regresaría. Ahora, Jesucristo dice lo siguiente al final. Verso 36 dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo con esto? Cuando venga el Señor, él, como hijo de Dios, venga a retornar a la tierra, a buscar a su iglesia, es mejor o es importante y es necesario que la iglesia esté vigilando, que la iglesia esté atenta. No por nada, después en el otro evangelio, en Lucas, encontramos que Jesús habla de las 10 vírgenes, o la parábola de las 10 vírgenes que estaban allí esperando el regreso o la llegada del novio o del amado, porque habla de la vigilancia. Entonces él dice, si no velan, cuando él venga los va a hallar durmiendo. Entonces, ¿cómo es el estado de la iglesia hoy en día? Yo con todas las cosas que veo, con el engaño que se está manifestando, con las artimañas del error que se están utilizando por hombres inteligentes, desde luego, por hombres que tienen una capacidad de seducir a las personas, veo la confusión que genera. Entonces, cuando hay una confusión, lo primero que ocurre en una persona es el desinterés, la falta de una información clara. Lo que lleva a la persona es un desinterés. La confusión lo lleva a tener una actitud reacia, a no entrometerse en esas cosas. Finalmente, la confusión o la falta de entendimiento lo que está sucediendo en su vida o en su entorno lo llevará a un estado de pasividad, es decir, a no involucrarse. Ese estado de pasividad, de falta de actividad o de falta de interacción, lo que se traduce o cómo se traduce es como dormir. Y yo quiero ir a algunos pasajes, no tanto, pero quiero enfatizar en esto respecto a la necesidad de despertarnos. La iglesia debe despertar, la iglesia debe reaccionar. Hay tanta confusión, hay tanto engaño, hay tanta mala información, hay tanta mala administración de hombres de Dios, hay tan mal uso de los recursos divinos, los suministros dados por Él son tan malogrados en este tiempo que la iglesia está siendo engañada. La iglesia está recibiendo y sufriendo una estafa espiritual y ministerial. Cuando me refiero a la iglesia, no estoy hablando de un lugar o de una denominación en particular. Estoy refiriéndome a la iglesia de Cristo en su conjunto, donde generalmente está siendo asediada, maltratada por este engaño, por este fraude espiritual, donde se levantan hombres y mujeres y se autodenominan como profetas o apóstoles y generan confusión en el pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay diferentes tipos de palabras que no concuerdan. Y no me refiero a que no concuerdan entre sí, no me estoy refiriendo a que concuerdan conmigo o concuerdan con otro ministro o hay discordancia entre uno y otro. Me refiero a que no concuerdan con la palabra de Jesús, no concuerdan con las escrituras que han dejado registro para nosotros. A eso me refiero. Eso genera confusión, eso genera un engaño. Con uno u otro, eso es irrelevante porque yo no soy importante. Sin embargo, cuando lo que se está soltando de la boca de un ministro, hombre o mujer de Dios que tiene un pueblo a su cargo y que es oído por diferentes personas, no está de acuerdo a los tiempos finales que estamos viviendo porque no tiene coherencia a lo que fue escrito y a lo que fue declarado por nuestro Señor Jesucristo, eso sí es preocupante, eso sí es alarmante, eso sí debe cambiar, eso sí debe provocar un antes y un después desde este tiempo y a través de esta coronavirus o este virus que está todavía ministrado por situaciones que no podemos manejar nosotros. Ahora bien, quiero ir a algunos pasajes y luego poder hablarles de esto, ¿sí? Dice Marcos, también lo dice el versículo 33, acerca del 33, 34, 35 y 36 y 7, acerca de lo que es velar. Pero yo quiero llevarlos a lo que pasó Jesús respecto a su última noche cuando estuvo en esta tierra antes de ser entregado. Ustedes recordarán la historia, Jesús es entregado, o mejor dicho, ha sido Judas el promotor de todo esto. Jesús termina de cenar, salen al patio, cantan el himno, Jesús se va al monte Getsemaní y allí
dice la Biblia que cuando se va a orar le dice a sus discípulos que velen y oren por él, porque su alma está angustiada y triste hasta la muerte. Jesús va a orar, dice, y cuando después de haber orado vuelve y encuentra a sus discípulos durmiendo y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto ocurre 3 veces. El Evangelio de Mateo, allí por el capítulo 26, dice la palabra que la tercera vez que Jesús volvió, los halló durmiendo y dice que él habla con ellos, les dice, ni siquiera habéis podido velar una hora conmigo. En Mateo dice que ellos estaban durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Ahora, Jesucristo está por ser protagonista de un acontecimiento trascendental. Jesucristo está por vivir en carne propia algo que marcará un antes y un después para la humanidad en su totalidad. Los discípulos que tienen que ser los que están allí al cuidado y a la protección de Jesús, sabiendo que pronto regresará Judas con la turba de soldados romanos, están durmiendo. Ante un acontecimiento trascendental hay una tendencia de la iglesia que es dormirse. Dice la Biblia que ellos no entendían de qué se trataba. En otro evangelio dice que ellos estaban tristes por la muerte de Jesús. Qué confusión tenían. Ellos estaban tristes por lo que iba a pasar, pero sin embargo Jesús había dicho que esto era necesario que pasara para que pudiera él diversificarse o descentralizarse a través de su Espíritu Santo en cada uno de aquellos que creerían futuramente en él. Digo con esto, lo que nos está pasando hoy como sociedad y como cristianos fue dicho por las palabras que están en las Escrituras. Esto era necesario que pase. Quizás alguien dirá, bueno, pero no me gusta, no me agrada, pero que eso esté sucediendo no significa que no sea necesario, no significa que no deba pasar. Ahora, cuando alguien tiene un criterio personal por la confusión, por el engaño que está recibiendo, por tanta mala información que no concuerda con la Biblia, es normal que se duerma. Ahora, ¿cuál es la condición de alguien que está dormido? La condición de alguien que está dormido es una situación muy complicada, muy decadente. La situación de alguien que está dormido a la persona lo lleva a que no es consciente de la realidad. Alguien que está durmiendo no es consciente de lo que está sucediendo en su entorno. Puede haber alguien a su alrededor, puede haber vehículos que circulan, puede estar lloviendo, puede haber viento, puede ser de día, puede ser de noche. En fin, hay muchas cosas que están ocurriendo en el momento en donde la persona está durmiendo. Entonces, cuando hay una iglesia que está durmiendo y que no está velando, es porque no es consciente de la realidad en la que está ahora viviendo o lo que lo está rodeando. Entonces la iglesia hoy está dormida y no es consciente en su totalidad. Por supuesto que hay sectores que sí, hay hermanos que sí, hay congregaciones que sí, pero vuelvo a repetir, yo estoy hablando, refiriéndome a la iglesia de Cristo en su conjunto como cuerpo global. En su totalidad la iglesia está dormida. Este estado lo que representa lleva a una iglesia de no ser consciente, no interpretar, no discernir, no comprender, no saber los tiempos que está viviendo, y algunos minimizan lo que está pasando con esta pandemia, y tampoco digo desde el otro lado, porque otros la maximizan, otros ya van al estado catastrófico. No hay un punto coherente refiriéndonos en la Biblia que debería ser nuestra base, que debería ser el lugar donde nosotros tenemos para partir sin temor a equivocarnos. Entonces, tenemos un grupo de hombres o mujeres que hablan de que esto no es tan grave, de que esto es una mentira, de que esto no es tan preocupante, de que esto simplemente va a pasar. Y por otro lado tenemos una serie de hombres y de mujeres que dicen, este es el fin del mundo, esta es la gran tribulación, esto ya no da para más, está todo cumplido. Entonces tenemos informaciones que generan confusión. Quien está en su casa viendo las redes por Facebook, por YouTube o por cualquier medio de estas plataformas virtuales, dice, ¿a quién le creo? Esto me generó más dudas que certezas, esto me trajo confusión. Y por si fuera poco, prenden la televisión o miran también las redes y las noticias son totalmente desalentadoras. Por un lado, vemos otro canal que dice que esto es un engaño, que esto podía haberse evitado, que esto es una manipulación, que esto se hizo en laboratorio. En fin, nadie da certeza, solamente dan informaciones poco veraces y comprobables. Ahora bien,
para el hijo de Dios, para la hija de Dios, debería esto ser diferente, porque debería soltarse una palabra con una base bíblica para no fallar, para llevar paz al corazón de las personas, para que sepamos que esto era necesario que ocurra y que esa paz, que ese conocimiento y esa verdad lleve a la persona a estar velando, porque si estamos de acuerdo en esto, estamos velando, estamos atentos porque sabemos que pronto regresará por nosotros nuestro Señor Jesucristo y estaremos esperándolo. Él lo dijo, no saben ni el día, no saben la hora. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda. ¿Por qué es esto? Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, quiero leerlo, en su primera carta, el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses lo siguiente, capítulo 5, dice el apóstol Pablo, hablando de los tiempos del fin, y dice, refiriéndose a que no hay una necesidad para los hijos de Dios de escribir o de hablar acerca de los tiempos finales. Esto significa que los hijos de Dios deberíamos estar seguros, tranquilos, en paz por todo esto. No estoy diciendo que no atravesemos por estos momentos, que no sea difícil la cuarentena o que no obedezcamos a la cuarentena. Estoy diciendo que nosotros como hijos de Dios, estas cosas no nos deberían sorprender, estas cosas que suceden en nuestro entorno no deberían crear o generar confusión y mucho menos engañarnos, mucho menos salir corriendo detrás de una seducción humana barata que lo único que hace es llevarnos de las narices como niños que no saben o no comprenden. Entonces Pablo dice, vuelvo a leerlo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que Pablo dice, ustedes saben perfectamente, en ustedes esto no hay duda, en ustedes no hay engaño, en ustedes no hay confusión. Así que esto ya lo saben, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo dice ahora, ustedes no están en tinieblas, ustedes no están en una condición que los puede sorprender esta condición o esta situación. Así que si nosotros tenemos la luz de Cristo, esto no debe ser parte de nuestra vida o de nuestro diario vivir. Entonces dice así, el versículo siguiente, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así que el apóstol dice, como nosotros somos hijos de luz, no durmamos, sino velemos. Entonces, ¿qué es lo que esto deja de manifiesto? Si somos hijos de la luz, estamos velando. Y si estamos velando, estamos atentos. Y si estamos atentos, no habrá confusión, no habrá dudas, no habrá engaño posible en nosotros. Ahora, si en algunos de ustedes está ocurriendo esto y hay confusiones por tantas noticias que oyen, por tanta información de diferentes ministros que están soltando y que no tiene concordancia con las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, entonces es muy probable que estén bajo el efecto de un sueño espiritual, es muy probable que estén dormidos, es muy probable que no estén comprendiendo el entorno que los está rodeando y no estén discerniendo el tiempo espiritual que estamos atravesando. Es muy probable que ese letargo espiritual los esté llevando a ustedes a no ser conscientes de la realidad que estamos viviendo. Como dije antes, estamos en un tiempo de tribulación, sí, pero no es la gran tribulación. Jesucristo lo habló en diferentes momentos acerca de las señales que vendrían antes de su regreso. Entonces, si estás en esa condición, yo te exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que despiertes, a que te levantes y que puedas reaccionar, que puedas interpretar y comprender en plenitud lo que estamos viviendo, que hoy debes mantener tu paz. No la paz que el mundo ofrece, no la que va a ofrecer el modelo económico del mundo, no el que el nuevo orden mundial va a tratar de implementar, no eso, nosotros no hacemos eso, no esperamos eso, no creemos en eso que llegará para la iglesia, nosotros no viviremos eso por gracia y misericordia de Dios, pero de que esto viene, viene. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar en estos tiempos para no caer en ese engaño. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras estamos en este lugar, en esta tierra, el Señor nos puso para salvación. Así que entendamos y comprendamos esto de una vez por todas. Hermanos queridos, dejemos de mirarnos a nosotros mismos como mirar el ombligo. Dejemos de ser egoístas, dejemos de ser hombres y mujeres avarientos y ególatras. Empecemos a despertar y a reaccionar. Seamos una iglesia súper poderosa en cuanto al ejercicio del Espíritu Santo en estos tiempos que estamos viviendo. Dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Así dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Amén. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Así que estemos en la condición que estemos, nosotros debemos hacer esto. Debemos utilizar lo que Dios nos ha dado, no para enriquecimiento, no para fama, no para beneficio personal, sino para que las almas que están esperando reciban salvación. Y qué mejor oportunidad que esta desesperación que la sociedad tiene. Encuentre a un hombre, a una mujer que en su corazón tiene paz, que en su vida hay una serenidad, porque sabe que esto tiene que ocurrir, porque sabe que esto es lo profetizado, que simplemente está cumpliéndose lo que el Señor Jesucristo dijo, y como lo conoce, también le servirá de argumento para predicar el Evangelio. Despiértate, iglesia, sé una iglesia vigilante, pronto regresa el Señor. No estés ignorando esta condición que estamos viviendo, no duermas. El dormir es alguien que está dormido, es una persona que tiene sus sentidos sensoriales y sus miembros totalmente en estado de reposo. Los tiene, pero están inactivos. Eso es una iglesia dormida. Tiene sus sentidos, sus dones, sus talentos, los tiene todo porque el Señor le ha provisto de todo mediante el aporte y el suministro del Espíritu Santo. Pero al estar dormida no puede hacer uso pleno de sus facultades. No es funcional en su capacidad, está totalmente ajena a la realidad que está viviendo. Entonces es una iglesia que respira pero está dormida, es una iglesia que tiene ojos pero no está viendo, es una iglesia que tiene oídos pero no está oyendo, es una iglesia que tiene boca pero no está hablando, es una iglesia que tiene el tacto pero no está palpando la realidad de una sociedad emergente que está en crisis y que está totalmente saturado de tanta maldad que hay en esta tierra. Es una iglesia que tiene todo para poder actuar, pero como está dormida no lo hace, no funciona, no es útil, no es requerida en una sociedad que está buscando una iglesia viva, despierta. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que debemos velar, de la importancia de velar. El apóstol Pablo también habla a los Efesios y dice lo siguiente: mirad, pues estoy en el capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que entonces el apóstol Pablo dice, despiértate tú que duermes. Y dice, además agrega, dice, y levántate de entre los muertos. Mira cómo la asociación del apóstol Pablo, recordando una palabra de otro pasaje, es clara. Él dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Entonces la condición, la similitud de alguien que está dormido es como si estuviera muerto, inactivo, disfuncional, inoperante. Y esa iglesia tiene que despertarse, esa iglesia tiene que reaccionar, esa iglesia tiene que entender y comprender que los tiempos que estamos viviendo de un gran engaño masivo a nivel mundial, de una confusión generalizada a la iglesia, no debe sucederle. La iglesia tiene que despertar. Los matrimonios, las familias, los ministros que me están viendo, reaccionen, colóquense en la brecha, hablen con su esposa o esposo, hablen con sus hijos,
hijos tomen un tema central de las Escrituras y debatan, hagan un tiempo de esa vida espiritual de familia, hagan que su hogar se transforme en un centro de operaciones espirituales, convoquen a sus hijos, a sus matrimonios, a una vida espiritual, que cuando salgamos de esta cuarentena podamos salir eyectados como una iglesia viva, poderosa y efectiva en el mundo que tanto lo necesita. El profeta Isaías, hablando Dios por su boca, dice lo siguiente en el capítulo 52. El capítulo 51 viene hablando de despertarse Dios, viene hablando de despertar su brazo, viene hablando de despertar al Dios mismo, pero en el capítulo 52 dice: despierta, despierta, vístete tu ropa de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Ahora, miren la poderosa palabra que está soltando aquí Dios por boca del profeta Isaías. Está diciendo: despierta, despierta, levántate, iglesia, despiértate. Ese sueño espiritual que te metió a vivir como si fuera una ilusión, ese sueño que te llevó a soñar con un mundo ideal que jamás sucederá, que ese mundo ideal no está aquí en la tierra, que nosotros podemos vivir como un paraíso con Cristo en nuestros corazones, pero en la realidad de una sociedad que va camino a su destrucción, esto será imposible. Entonces, cuando hablamos de despertar, hablamos de reaccionar. Jesucristo, hablando respecto a las actitudes de los fariseos, de los maestros de la ley, en cierta ocasión les dijo: hipócritas, ustedes son los que han de colar el mosquito pero se tragan el camello. Entonces Jesucristo está utilizando este concepto para decir: ustedes lo más mínimo, los pequeños detalles los andan examinando, andan acusando, andan murmurando, corrigiendo, andan chismeando, pero las cosas grandes no las pueden ver, no las pueden comprender. Yo tomo ese concepto para ver lo que hoy nos está pasando como iglesia. Estamos en el detalle, estamos viendo si alguien usó una ropa de esta forma o de aquella forma, si está usando el cabello decoroso o indecoroso, y no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo, estoy diciendo de que mientras hacemos esto nos olvidamos de otras cosas. Están pasando cosas groseras dentro de los templos, dentro de las congregaciones. Están ocurriendo pecados y atrocidades terribles, vergonzosas. Se están profanando los santuarios de una forma impune. Hombres y mujeres desviando al pueblo de Dios de la verdad que Él dejó trazada. Hombres y mujeres que, lejos de hablar por la inspiración del Espíritu Santo, lo único que hacen es confundir a la iglesia con historias, con fábulas, con leyendas, con cosas sacadas de la irrealidad, trayendo una ilusión a la iglesia de que la iglesia vivirá tiempos gloriosos y tiempos maravillosos de popularidad, y la iglesia atravesará por momentos de fama, de gloria humana. Eso no es cierto. La gloria que la iglesia va a vivir en este tiempo será a causa de una persecución, a causa de una desolación, a causa de hambre, a causa de situaciones adversas, a causa de división, a causa de maldades y de violencia, de muerte, de enfermedades. A causa de todas estas cosas la iglesia va a emerger, la iglesia va a hablar. No estoy hablando de ministros ni de líderes empoderados, estoy hablando de la iglesia que se va a despertar, que va a comprender como los años pasados, como los tiempos antiguos, que debe ir de casa en casa, de que debe poner en su boca las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa será la gloria postrera de esta iglesia, la iglesia empoderada en toda su dimensión, la iglesia hablando por el Espíritu Santo, la iglesia usando los dones y los talentos, la iglesia llena del fuego del Espíritu de Dios, la iglesia con sabiduría, la iglesia con discernimiento,
avivamiento. Esa será la iglesia, pero no será una iglesia ostentosa, no será una iglesia que se caracterice por megatemplos, no será una iglesia que se caracterice por los lujos, será una iglesia que se caracterice como la iglesia primitiva, una iglesia que hable y que viva el poder de Dios. Por eso es necesario que te despiertes. El profeta Isaías, hablando Dios por su boca, dice: vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, vístete de poder, vístete de poder. La vestimenta que la iglesia debe tener en este tiempo es una vestimenta de poder, no una ropa, no una vestimenta esplendorosa por el lujo humano o por el bienestar humano. Es una ropa, una vestimenta de poder. La característica nuestra al despertarnos es ser vestidos de poder. También dice así: ¿qué ocurre una vez que nos levantamos, una vez que nos despertamos en nosotros? El capítulo 60, verso 1, el profeta Isaías dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y eso estamos viviendo en estos días, amados míos. Y sigue agregando, dice: y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, cuando dice el profeta Isaías en el capítulo 52, vístete de poder, está diciendo ahora en relación con el capítulo 60 que será vista en nosotros su gloria. Entonces la vestimenta nuestra es la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor? El poder para predicar, para salvar almas, para sacarlos del infierno, para hablarles la verdad, para hablarles lo que está escrito, para hablarles de lo que viene, de que tienen que escapar de un infierno real, que tienen que acceder al cielo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y se derramó por nosotros. Ese es el poder de la iglesia, sanando enfermos, levantando muertos, trayendo limpieza, purificación, echando fuera demonios, trayendo orden, temor y temblor en la casa del Señor, haciendo que las personas que hoy están perdidas tengan la oportunidad de recibir a Cristo en sus corazones. Esa es la iglesia vigilante. Esa es la palabra que Cristo dijo, que leíamos al principio, y al portero le dijo que vigilara, al portero le dijo que vigilara, a quien está en la puerta. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de vigilar, de despertarnos, de reaccionar, de discernir, de interpretar, de comprender, de decir: Señor, sabemos para qué estamos en estos tiempos. No debemos tener una alarma por esto que está sucediendo, debemos tener una alarma por lo que no está sucediendo. La alarma es que no se está levantando la iglesia, la alarma es que la iglesia no está activa, la alarma es que la iglesia está en la tontera, que la iglesia todavía está confundida con los mensajes exitistas que se están soltando, que la iglesia está todavía detrás de la vanagloria, que la iglesia está detrás todavía del resultado humano, del resultado económico, de su fama, de su egoísmo, de hacer que su propio reino crezca. Esa no es la iglesia de Cristo, esa es una iglesia dormida, esa es una iglesia que se embebió en el vino, que se emborrachó en el vino, que hoy está totalmente fuera de la voluntad de Dios y actúa en un estado díscolo, que no sabe cómo caminar en la perfecta voluntad del Señor. Pero clamo a Dios y les ruego, mis hermanos, que se despierten, que reaccionen. Los alumbrará Cristo, su luz resplandecerá y el poder del Espíritu Santo saldrá por nuestras bocas. Quiero ir terminando con esto. Dice el versículo 3 de Isaías 60: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto es lo que debe ocurrir. Si la iglesia se despierta, esa luz, que es la gloria de Dios, resplandecerá y será nuestra vestimenta de poder. Y las naciones, dice la Escritura, andarán detrás de esa luz y al resplandor los reyes. Y sigue el verso 4: alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Entonces, ¿queremos esto? Yo lo quiero, yo lo anhelo, y yo en mi deseo oro a Dios y le pido al Señor que ustedes reciban este mismo
este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que nosotros podamos despertar y reaccionar. Amados hermanos, una iglesia vigilante es la que el Señor viene a buscar, una iglesia atenta, una iglesia despierta. Hay un acontecimiento mundial a punto de acontecer, a punto de suceder, y que la iglesia esté dormida es preocupante y es alarmante. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vístete tu ropa de poder. Que la gloria del Señor esté en cada uno de nosotros para predicar la palabra con autoridad y con fuego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo a todos los hermanos que se han estado comunicando, a todos los hermanos que han estado escribiendo, que han estado saludando, que han estado compartiendo. Gracias por estar del otro lado. Compartan esta palabra, como siempre digo, súmense y hagan que otros también lo reciban, que sea extensivo la palabra del Señor. Como he dicho antes, si para ustedes ha sido de bendición, compartan. Si comparten a otros que ustedes conocen, es porque para ustedes ha sido de bendición, y otros también recibirán este conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les animo, les anhelo en el corazón, les deseo en el Señor para estar juntos y en armonía cada día más. Que todos los que están del otro lado sigan siendo bendecidos por la palabra del Señor. Recuerden, allí también en el canal de YouTube, Apóstol Narváez Hernán, están los videos, otros mensajes que pueden ser de bendición para su vida. También allí puedan suscribirse. Doy gracias a Dios porque gracias a ustedes hemos llegado a los 100 suscriptores y seguimos avanzando, porque eso permitirá que podamos llegar a salir en vivo a través de YouTube y directamente llegar a los corazones rápidamente sin tener que guardar los videos y volver a cargarlos para que puedan verlo posteriormente. Si logramos subir la cantidad de suscriptores, los videos podrán salir en vivo, en directo por medio de YouTube. Así que no solamente entren en la página, allí en el canal de YouTube que dice Apóstol Narváez Hernán, sino también suscríbanse, y si se suscriben van a encontrar siempre material nuevo para ustedes y para su beneficio. Que el Señor les bendiga y que la paz de Jesucristo esté en cada uno de sus corazones. Amén.